Muy buenas a todos, soy su Dr. Biter y hoy tengo un video espectacular. Dr. Biter, quiero iniciar la dieta keto. ¿Qué debo hacer? Tengo toda la convicción, estoy decidido, usted me convenció, tengo la determinación, lo tengo todo, doctor. Necesito empezar desde mañana, todavía no tengo plan, mañana voy a comprar su página web, drbiter.com, pero dígame, ¿qué hacer? Listo, te voy a decir lo primero que tienes que hacer. Si estás tan decidido, si lo tienes claro, si te logré inspirar, si quieres bajar de peso, si quieres mejorar tu salud y si quieres tener esta energía de su Dr. Biter, suscríbete a mi canal, drbiter.com. Pero no pierdas esa inspiración y como yo digo, si de verdad lo tienes claro, tienes que iniciar desde ya. Tienes que iniciar con lo que tengas en la casa. No hay nada que hacer. No esperes a hacer mercado, no esperes a tenerlo todo perfecto, la página web la conseguí, no. Quiero que te decidas a partir de hoy, a que ya desde hoy vas a hacer tu cena keto y que ya desde hoy no tienes tiempo de ir mañana a hacer mercado y necesito que busques lo que vas a hacer en tu nevera. Yo mañana me voy de viaje, no tengo mucho de nevera, pero te quiero mostrar cómo de lo que tienes en la nevera puedes iniciar a hacer una dieta keto mañana. Quédate conmigo en este video porque es completamente espectacular y te voy a decir todo lo que tú quieres saber para que inicies desde mañana con lo que tienes en casa. Entonces, primero, Dr. Biter, ¿cómo come un keto? Un keto normalmente se come solamente un plato de comida. No es que los keto comamos mucha grasa, los keto comemos grandes proporciones de grasa dentro del único plato que puedo comer. Entonces, para que seas keto debes comer un 75% en grasa. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a comerte un plato, que el plato casi todo va a ser grasas. ¿Listo? Vamos a comer un 25% en proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Tú coges tu palma de la mano y eso es así medio cerradita, y eso es la porción de pollo, carne o pescado que te vas, o de camarón, lo que tú quieras, que te vas a comer en el almuerzo. Y en la cena, el puño cerrado. Y vas a comer un 5%, o sea, 20 gramitos de carbohidratos, solo de las verduras verdes. Súper fácil. ¿Cómo es eso? Coges tu plato, lo partes en 4. La mitad del plato es la verdura verde, el carbohidrato, repleto de aceite de oliva, para que quede grasosa. Un cuarto del plato va a ser tu proteína, que es tu mano cerradita, y el otro cuarto del plato también es una grasa monoinsaturada, como puede ser el aguacate. Entonces, lo primero que quiero que consigas y que debe tener súper claro es, doctor, si el 75% de mi plato es grasa, dígame de lo que tengo en la casa, ¿qué grasa me sirve? Aquí, la grasa saturada principal es el huevo. La yema del huevo es una proteína grasosa y la clara es proteína. Entonces, si tienes huevo, va bien. Ya tienes lista la desayuno y la cena. ¿Qué más de grasas saturadas tenemos por acá? Busquemos grasas. La mantequilla. Todo lo que vamos a hacer ahora lo hacemos con mantequilla de vaca, no con margarina vegetal, con mantequilla de vaca. Es también una grasa saturada, hermosa, que le hace súper bien a tu corazón. ¿Qué más grasas saturadas tenemos? Si tienes quesos, cualquier clase de queso. Entonces yo aquí tengo, si quieres acércate, aquí tengo queso mozzarella, por lo menos. Pero aquí tengo queso para sándwich, también me sirve para mañana. Aquí tengo queso parmesano, también me sirve para mañana. Aquí tengo crema agria, sí, también me sirve, es un derivado y es una grasa saturada. Listo, ahí ya tengo grasas saturadas. Vamos por las grasas monoinsaturadas. ¿Listo? Entonces, grasas monoinsaturadas, mira, aquí tengo. Bueno, aquí tengo más quesitos que son saturados, pero no mostremos más quesos. Y aquí tengo otro queso, que es el queso rojo. Bueno, monoinsaturadas tengo aguacates. ¿Listo? Eso es una grasa monoinsaturada. Listo, si tengo aguacate estoy súper bien, hash, lo que sea. Por aquí tengo también una grasa monoinsaturada, que es mi aceite de oliva. ¿Listo? Y por aquí tengo otra grasa saturada, que esto es manteca del cerdo. Cuando hago el cerdo, la piel de pollo, aquí tengo. Entonces, listo. Aquí ya tengo todas las grasas que necesito. Ahora, ¿qué necesito? Necesito las proteínas. Y las proteínas, cualquiera entre más grasosa mejor. Recuerda, te dije la palma de la mano. Te voy a decir, vamos al congelador por las proteínas. Aquí están. Vamos a ver qué tengo. Que sea super keto. Buenísimo. Aquí tengo unas patas de cerdo. Miren, patas de cerdo.
Mira, ahí inclusive te va a tener las uñas. Perfecto, súper keto, súper grasoso. Recuerde, grasa saturada hermosa. ¿Qué más tengo? De proteínas. Aquí tengo y carne molida. ¿Me sirve? Perfecto, también me sirve. ¿Qué más tengo? Aquí tengo pollo. Perfecto, me sirve. Y aquí tengo camarones. Listo. Aquí tengo proteínas, súper linda, grasosas. Y por último, verduras. ¿Qué tendré de verduras? Vamos a ver. De verduras tengo unos tomates, buenísimo. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Tengo unas lechugas. Tengo un pepino, un pimentón. Tengo pepino y tengo el repollo. ¿Listo? ¿Y esto qué es? Perejil. ¿Listo? Entonces, miren, señores. ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces, de desayuno, me voy a hacer, por decir algo, 3 huevitos. ¿Listo? Ya sea fritos. Puedo coger las paticas de cerdo y quitarle la piel y con eso hacer un poquito de bacon sin problema, o la grasa del pollo o del cerdo y la hago aquí con su baconcito. Y además de eso, en el desayuno, ¿qué les parece si lo combinamos con un pedazo de quesito y con un delicioso café negro? Aquí, listo, pongámoslo aquí como si yo tuviera el café, listo, y un delicioso café negro. ¿Listo? Ahí está listo el desayuno. Perfecto. Almuerzo, doctor Biter. ¿Qué quiere hacer de almuerzo hoy? Bueno, a mí me gustaría de almuerzo, vamos a ver qué se me ocurre. Yo con esto, con esta lechuga, yo cogería las lechuguitas, ¿listo? Cojo las lechugas y con esa lechuga voy a hacer unos tacos. Ah, sí, ¿cómo hacen los tacos? Facilito. Cojo el pollo, este pollito, cojo el pollo primero, lo pongo a fritar el pollito y luego ese pollito lo voy a echar, le voy a echar el pollito aquí, además del pollito le echo un poquito de aguacatico, le puedo echar un poquito de queso parmesano, le echo un poquito de crema agria y me queda un delicioso taco de lechuga. Buenísimo, me quedó listo el almuerzo. Y de cena, ustedes verán si de cena se van a comer, por decir algo, una porción de camaroncitos, ¿sí? Una porción de camarones, con un poquito de aguacate, lo ponen ahí, listo, y 2 huevitos cocidos, puede ser, y les queda la cena. Con eso, ustedes mirarán qué hacen, pero lo que les trato de decir en este hermoso video, si me estás siguiendo, es que si tienes la decisión de ser un keto, si estás convencido que eso te va a ayudar para mejorar tu salud, ¿listo? Y si estás con la determinación y no quieres perder el impulso, debes iniciar con lo que tienes en tu nevera. Así que busca en tu nevera grasas saturadas, grasas monoinsaturadas, grasas omega 3 de los pescados, proteínas grasosas del huevo, proteínas grasosas del bacon o del chicharrón o de las costitas de cerdo o de cualquier proteína grasosa y los vegetales verdes. Entonces, señores, no hay ninguna excusa para que en los primeros 3 días te defiendas, mientras que tu Dr. Biter en tu página web, que tiene drbiter.com, te da la lista de alimentos de la próxima semana con los menús y las recetas para que tú ya inicies así, de forma tranquila. Recuerda, un sueño no es un buen sueño si no va unido o a un objetivo claro. ¿Cuál es tu objetivo? Bajar de peso y ser saludable. Un objetivo no es un buen objetivo si no va unido a un plan que está ahí en mi página web. Y un plan no es un buen plan si no lo unes a la acción inmediata, o sea, a iniciar desde hoy. ¿Con qué? Con lo que tienes en tu casa y en tu nevera. Soy tu Dr. Biter, te quiero mucho, suscríbete a mi canal si te gustó, hazme muchos comentarios y quiero que me escribas aquí abajo. Hoy, fuiste a tu nevera y ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste para iniciar a partir de mañana? Dime, encontré Dr. Biter huevos, encontré queso, encontré esto y con lo otro y quiero hacer este menú. Quiero saber cómo puedes tú inventarte esto de ser keto, porque lo que quiero de ti es que no pierdas ese impulso. Tienes que iniciar mañana. Soy tu Dr. Biter, te quiero mucho. Chao, chao.